ponernos de pie para orar, para pedirle a Dios que nos hable en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, porque podemos venir en esta mañana a estudiar tu palabra, leer la Biblia, a poder poner nuestra mente en los asuntos eternos, en los asuntos espirituales del cielo, Señor. Queremos que tú nos hables en esta mañana, que nos prediques, que nos alumbres, que nos hagas entender tu palabra, Señor. Ayúdanos a comprender tu mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Vamos a otra vez a iniciar el capítulo, más bien el mensaje, en el versículo 15. Dice la palabra en el versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice aquí Jesús, ¿verdad? Son palabras de Jesús. Todo este mensaje, llama nuestra atención el hecho de que este mensaje, pues es un discurso dicho por Jesús a sus discípulos. Qué importante o qué importancia le podemos dar a estas palabras si después de todo, pues vemos que este es un mensaje. Haz de cuenta, si nosotros invitáramos a un predicador, a un pastor, a quien tú quieras, el mejor que pudiéramos invitar en esta mañana, pues es Jesucristo, ¿no? O sea, ¿quién mejor para hablarnos un mensaje de vida eterna que Jesús? Y este discurso se los dio directamente a los discípulos, a sus más allegados, a los apóstoles. Era un mensaje que él les dio antes de partir. Justo él había lavado los pies de sus discípulos en el capítulo 13. Si tú tienes tu Biblia, ahí él dice en el subtítulo, digamos, si tu Biblia trae títulos, dice antes de empezar el capítulo 13, Jesús lava los pies a sus discípulos. O sea, justo acababa Jesús de demostrar su sorprendente amor a los discípulos al lavar los pies. Acuérdate que este capítulo ya es prácticamente antes de la última cena, es más bien en ese momento donde ya están compartiendo la última cena, donde ya van a aprender a Jesús, donde Jesús ya está próximo a morir, y precisamente les demuestra su amor lavándole los pies. Les dijo que su respuesta amorosa debía de ser guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Les ordenó que se lavaran los pies unos a otros después del ejemplo que les acababa de dar. Eso lo vemos, no lo traemos, pero ahí lo después en casa lo puedes leer en el capítulo 13. Él les dice que también ellos debían de lavarse los pies. Les ordenó que se amaran unos a otros después del ejemplo de su amor por ellos. O sea, también en Juan 13 les dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. O sea, no solamente amarnos unos a los otros, porque ya teníamos en la ley de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero no dice aquí Jesús en el capítulo 13, en el verso 34, les dice Jesús, amaos unos a otros, pero les dice como yo os he amado. O sea, ya no es como tú te amas. Hay personas que han hecho esa falacia de decir, pues tenemos que amarnos primero a nosotros, primero tengo que amarme yo a mí, tengo que aprender a amarme, porque si no me amo yo, ¿cómo voy a amar a los demás? ¿Sí? Porque el mandamiento, acuérdate que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y algunos interpretan y dicen, no, primero tengo que aprender a amarme a mí, lo cual es un egoísmo, y el egoísmo es un pecado, entonces no estamos entendiendo bien. Pero la gente dice, no, primero me tengo que amar a mí, para después yo aprender a amar a los demás como yo me amo a mí. ¿Verdad? Pero no es así. Realmente la lógica de Dios, Él incluso le dice un mandamiento nuevo doy, que os améis unos a otros, no como te amas a ti, sino dice como yo os he amado, ¿sí? O sea, entonces ahí Jesús empieza a poner el estándar de amor que deben de tener sus discípulos entre ellos mismos. Les ordenó también que pusieran su fe en Dios y el Padre, en el mismo Jesús, ¿verdad? Les dice Él en Juan 14:1, perdóname, eso es en el versículo 1, le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y aquí también dice Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es una medida justa de nuestro amor por Jesús. Jesús está pidiendo algo
después de todo el amor que Él nos ha dado, Él está diciendo una cosa, es la medida que yo quiero que tú tengas por mí. Es maravilloso cuando nuestro amor por Jesús tiene sentimiento, pasión. Hay algunas personas que dicen, yo amo tanto a Dios, y a veces lo que se reclama en algunos grupos cristianos es que ellos cantan mucho, ¿no? Has visto que nosotros también cantamos, pero hay iglesias que le dan toda la atención a la alabanza, y hay gente que se enoja conmigo porque digo esto, pero lo voy a decir. O sea, finalmente hay gente que le da tanta atención a la alabanza, tanta especial, ponen un grupo enorme de instrumentos, alabanza, tambores, guitarras, bajos, cantantes, tú ves un coro enorme y ponen una pantallota y el display está cambiando cada vez. Yo digo, yo te amo y yo te amo. Jesús, Jesús, eres para mí. O sea, va, incluso la letra de la canción va cambiando el display con la letra de la canción. Es impresionante, me encanta, ¿sí? Pero eso tiene mucho sentimiento. Y después de todos esos sentimientos que provocan en ti, ¿cuánto de ese sentimiento se traduce en acciones? Porque Jesús aquí está diciendo una cosa, si me amáis, cántame precioso. ¿Es lo que dice? No, ¿verdad? Si me amáis, ponme muchos instrumentos en la iglesia. ¿Eso dice? No. Si me amáis, grita cuando alabes a Dios, y danza y baila y aplaude y di gloria a Dios. ¿Dice eso? No, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dentro de los mandamientos de Jesús no se encuentran todos esos que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, tenemos que poner nuestra atención un poquito más en esta parte de decir, realmente podemos tener muchas emociones, podemos decir, amo a Dios con mucha emoción, con mucha efusividad, pero realmente lo que Jesús quiere es nuestra obediencia. Para el creyente la desobediencia no es una falla solamente en tu desempeño o una falla en la fuerza. En cierto sentido es también una falla en el amor, ¿sí? O sea, los que aman a Dios deben obedecerle de la manera más gozosa y natural. Decir, amo mucho a Jesús, pero no quiero que me diga, o sea, hay muchas personas que pueden pensar, yo amo mucho a Jesús, pero yo no quiero que me diga cómo vivir la vida, ¿sí? También es otra variable. Hay personas que tú puedes querer en la vida. Tú puedes decir, yo quiero mucho a mi tía Marta, pero no quiero que me diga cómo hacer las cosas. O sea, me choca que me esté diciendo cómo hacer las cosas. Yo amo mucho a mi abuelita, pero yo no quiero, me choca que me esté diciendo cómo me debo de sentar, cómo debo de comer, cómo debo de actuar, o sea, podemos amar supuestamente mucho a muchas personas, pero no querer que nos indiquen qué hacer. Y aquí Jesús está diciendo algo bien claro. Si me amas, yo te tengo que indicar y tú tienes que obedecer cómo quiero que seas en la vida. Esa es la medida de amor, ¿sí? Algunas personas que piensan que amar a Dios es retirarse a un convento, retirarse en una celda, vestirse de manera extraña, afeitar sus cabezas, ¿sí? Algunas personas piensan que amar a Dios es como volverse un monje, irse a un convento, a traer un hábito. Las mujeres, ¿sí? Ha sido el pensamiento durante mucho tiempo de algunos hombres, ¿sí? Pero algunas personas han dicho, si amamos a Cristo debemos despojarnos de todo lo que poseemos, vestirnos de cilicio, amarrar cuerdas alrededor de nuestra cintura, ¿sí? O sea, ayunar mucho. Eso es una muestra realmente de amor a Dios. La persona que ayuna mucho es una persona que ama mucho a Dios. Pregunto. No necesariamente, ¿verdad? O sea, el ayuno debe ser algo que yo hago para bendición, ¿verdad? O sea, porque realmente yo deseo tener una bendición. Yo quiero tener una bendición. Utilizo un medio de gracia para orar, para tener una bendición, pero eso no me hace amar a Dios, ¿verdad? O sea, eso no es un producto tal como cual del amor a Dios. Han considerado muchas personas que por hacerse resaltar por la extrañeza de su forma de vestir y de su conducta, por ese lado van a demostrar mucho amor a Dios. Pero realmente el Salvador no dice nada por el estilo, sino solo dice, si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos, ¿sí? O sea, dejémonos de hacer pelotas en muchas cosas y estilos de hacer la vida o de pensar que debemos amar a Dios
el amor a Dios se traduce en obediencia. ¿Sí? En obediencia. ¿Obediencia al pastor? No, ¿verdad? ¿Obediencia a la comadre? ¿Obediencia al telediario? No, ¿obediencia a quién? A Dios, a Cristo. Él es la máxima autoridad. Él es nuestro Padre. Él es al que debemos nosotros acudir y Él es el que nos dicta nuestra regla de vida. ¿Sí? Si alguien te hace una recomendación de acuerdo a su palabra, bueno, sí, harías bien en escucharla, ¿verdad? Dice aquí, y yo rogaré, el verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esta fue la segunda de la serie de promesas que Jesús hace a sus discípulos. Ellos decían, nos está abandonando. No sé si recuerdas la semana pasada que dijimos 3 años habían pasado. Los discípulos pensaban que Jesús iba a quedar mucho tiempo con ellos. O sea, podían pasar 30, 50 años con un maestro en aquel tiempo. Pero Jesús a los 3 años tan solamente les dice, yo ya me voy. Y eso les impacta de una manera tal que ellos se sentían huérfanos, se sentían sin padre. Inclusive cuando un maestro de la época moría, se decía que los discípulos habían quedado sin padre, habían quedado huérfanos. Se les llamaba padres a los maestros en aquel tiempo. Entonces Jesús comprendía que sus discípulos necesitaban la presencia de Dios y su poder para guardar los mandamientos. Esta declaración es un ejemplo maravilloso de la idea de Dios en el Nuevo Testamento. Jesús no tenía una idea de dar una plática complicada acerca de la Trinidad, acerca de quién es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero simplemente habló de que cómo interactúan y trabajan en este mismo sentido. O sea, si te das cuenta en este pasaje que acabamos de leer, Jesús habla precisamente del Espíritu Santo, habla del Padre y habla del Hijo, ¿sí? O sea, en un solo pasaje Jesús explora y nos dice y nos comenta cómo es que actúa cada uno, qué parte de cada uno de ellos podemos conocer. El sentido de esta oración, de cuando Jesús habla acerca de esto, sería más o menos, yo rogaré, indica probablemente pedir, implicando una presencia real y cercanía, ¿sí? O sea, cuando dice aquí la palabra, os dará otro consolador, fíjate que la Biblia lo traduce con una C mayúscula. ¿Sí? O sea, la C mayúscula nos quiere indicar que no es cualquier consolador. O sea, no es simplemente un consolador. Inclusive él menciona y dice, os dará otro. Como diciendo, ya existe un consolador. ¿Quién era el consolador de los apóstoles? Jesús. ¿Sí? Hasta ese momento había sido Jesús. Pero dice, os dará otro consolador. Y la palabra consolador es de alguna forma entendida como también cuando habla acerca del abogado, cuando le dice el apóstol de que pues abogado tenemos para con el Padre. El consolador viene a ser un ayudador, un consejero, un abogado, alguien que te asiste, que te ayuda, que te soporta, que te da fortaleza, ¿sí? Es una palabra muy fuerte, que significa o que se pronunciaba como paracleto. Es un ayudador, es una persona que te consuela, que te da ánimo, que te aconseja, que te cuida. Es otro consolador. Nos dice, para que esté con vosotros siempre, ¿sí? Dice aquí la palabra, el abogado estará con los discípulos por siempre, ¿sí? Será permanente, alguien que no será quitado. ¿Qué pasaba cuando muchas veces los hijos de Israel iban al templo? Bueno, estaban delante de la presencia de Dios y se iban. Y muchas personas tienen la idea el día de hoy de ese tipo, como decimos, bueno, vamos a la iglesia, o a veces dicen, no comas pan en la iglesia, ¿no? O a veces hay personas que dicen, no, pues piensan que cierran la puerta del templo y ahí se quedó Dios. Y pues así como que, bueno, pues aquí no maldigas, en la iglesia no puedes maldecir, en la iglesia no te puedes portar mal, en la iglesia tienes que estar bien centrado. Pero sales de la iglesia y ya ahora sí a maldecir, a hacer todo lo que cualquier persona hace. ¿Sabes por qué piensan eso? Porque muchas veces tienen delante del altar a un crucifijo o a un ídolo, lo que tú quieras, ahí, y dice la gente, aquí está Dios. Pero me salgo y pues ya lo dejé adentro, ya lo dejé ahí guardado. Pero la realidad es que Jesús dice que para que esté con vosotros para siempre. O sea, la idea de que Jesús muera en la cruz y que nos envíe su presencia es que Él ya no va a estar lejos de nosotros jamás.
¿sí? Que Dios va a estar en tu corazón para siempre, ¿sí? Y fíjate lo que dice el siguiente versículo, el Espíritu de verdad, al cual el mundo, ¿qué? No puede recibir, ¿sí? Dice aquí, el mundo no lo puede recibir, el mundo no puede entender o recibir el Espíritu porque Él es santo y verdadero. Dice también aquí, el Espíritu no es un espíritu, todos somos personas y como seres humanos estamos compuestos de tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? O sea, acuérdate bien acerca de esto, tú no solamente eres carne, hay personas que piensan, me voy a morir. Aquellas personas que son ateos o aquellos que son agnósticos, de repente dicen, no, pues todo se queda en esta tierra, vida solamente se tiene una. Y piensan que solamente estando aquí es cuando tienen que aprovechar, gozar, hacer, porque si no, no lo haces aquí, ya perdiste. Pero realmente nosotros nos hemos dado cuenta y creemos en lo que dice la palabra de Dios, que todos somos espíritu, alma y cuerpo. La palabra de Dios te puede hablar de los espíritus, probar los espíritus, por ejemplo. Pero cuando nos habla acerca de Dios, la palabra también utiliza espíritu con mayúscula, ¿sí? Cuando tú hablas de Dios, por favor, también para todos los que escriban Dios en un chat, en un WhatsApp, en una publicación de Facebook, Dios no se escribe con D minúscula, ¿sí? La palabra nos explica que hay muchos dioses, ¿sí? La gente ahorita cuando tienen un ídolo muy grande, y lo hacen como si fuera Dios, dice, este es el ídolo del fútbol, pues es un Dios, con D minúscula, el Dios del dinero, con D minúscula, el Dios de los guerreros, es minúscula, ¿sí? Pero cuando yo me refiero a Dios, al Dios de dioses, al Dios verdadero, a mi Dios, a Jesucristo, a Jehová, al Espíritu Santo, tengo que poner Dios con mayúscula, ¿sí? O sea, hay que escribirlo con mayúscula. ¿Por qué? Porque es un nombre personal, no hay otro Dios, no hay nadie más que se pueda decir Dios, solo uno, Dios, ¿ya? El Dios verdadero. Y cuando hablamos del Espíritu de verdad, también lo pone con mayúscula porque solamente hay uno, solamente es Él, es un nombre propio. El Espíritu, el mundo no lo puede recibir porque no es popular en una era de mentiras y el mundo no puede percibir al Espíritu y no le conoce, ¿sí? O sea, deberíamos nosotros decir, si nosotros tenemos el Espíritu de verdad en nuestro corazón, no deberíamos demostrar más su poder o no deberíamos, por eso dice Jesús, ustedes son la luz del mundo. O sea, ¿por qué de verdad tenemos que ser diferentes? Tenemos que brillar en medio de tanta oscuridad. Si en realidad el Espíritu de Dios, la luz del mundo está en ti, en tu corazón, ¿no debiéramos nosotros demostrar un poco más su poder, su persona? Pero vosotros, dice la palabra, le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. Jesús habló de tres aspectos de la relación de un discípulo con el Espíritu Santo. Número uno, en contraste con el mundo, el discípulo de Jesús debe conocer al Espíritu Santo. Número dos, en contraste con el mundo, el discípulo de Jesús debe tener al Espíritu Santo con él. Y número tres, en contraste con el mundo, el discípulo de Jesús debe tener al Espíritu Santo en él, ¿sí? ¿Cuáles son los tres? El discípulo debe conocer, el discípulo debe tener al Espíritu Santo con él y el discípulo debe tener al Espíritu Santo en él, ¿sí? Para estos 11 discípulos, el Espíritu Santo ya estaba con ellos y después estaría en ellos, ¿sí? Esto se cumplió cuando Jesús respiró sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, cuando fueron regenerados y nacidos de nuevo. Si tú le volteas ahí rápidamente, no lo tenemos, pero le volteas a Juan, capítulo 20, verso 22, dice la palabra, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿sí? En ese momento, Jesús ya, por decirlo así, les había dado al Espíritu Santo. Esta experiencia sobre el bautismo del Espíritu Santo, la efusión del Espíritu. Entre Cristo y la tierra, en la tierra y los discípulos, ¿cuánta distancia había? Cuando Jesús estaba en la tierra y estaba con sus discípulos, ¿a qué distancia estaba? ¿A qué distancia estaba Jesús de sus discípulos cuando estaba en esta tierra? ¿Cómo? ¿Sí? Cara a cara, o sea, estaba
pegado a ellos, ¿no? O sea, ellos convivían con Jesús prácticamente, si tú lo pones hoy en día en un mapa, pues te diría cero. O sea, no hay distancia así de... Cerca de donde estamos alrededor de cada quien estemos. Sí, o sea, como nosotros estamos aquí, a esa era la distancia, ¿verdad? Que estaba Jesús de sus discípulos, estaba cerquita, estaba casi que pegado a ellos, ¿sí? Pero finalmente veías la diferencia entre Jesús y sus discípulos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Había diferencia entre Jesús y sus discípulos? ¿O tenían el mismo nivel de sabiduría? No, ¿verdad? E inclusive de repente la gente se quejaba, oye Jesús, le dije a tus discípulos y no pudieron. Oye Jesús, es que los discípulos no resuelven. Oye Jesús, es que los discípulos inclusive hasta los tenía que regañar. No estén regañando a los niños, dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis. Y luego, a ver, la levadura de los fariseos, y ya estaban peleándose entre ellos. Oye, ya ves cómo nos enojó porque trajimos levadura y que no sé qué. O sea, qué diferencia, ¿no? Podíamos notar entre unos y otros, entre Jesús y sus discípulos. Los discípulos no tenían el nivel de sabiduría o de poder de resolver las cosas como lo tenía Jesús. Había mucha distancia, había una brecha muy grande, pero realmente ahora el Espíritu Santo elimina esa distancia morando en nosotros. O sea, por eso le dice Jesús a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué les iba a convenir a los discípulos? Porque ahora el Espíritu Santo ya no iba a estar cerca de ellos, el Espíritu Santo iba a estar en ellos, sobre vosotros, ¿verdad? Verso 18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, ¿sí? Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Fíjate lo que dice, no os dejaré huérfanos, ¿sí? Volvemos al mismo punto de que los discípulos se sentían huérfanos. Un huérfano tiene padres que están muertos. El Espíritu nos muestra que Jesús está vivo. Por eso le dice a los discípulos, no los voy a dejar huérfanos. O sea, tú y yo no somos huérfanos. Tú y yo tenemos un Padre que está en los cielos y nuestro Padre está vivo. ¿Sí? O sea, no podemos decir que nosotros somos huérfanos. Podemos decir, Jesús murió, mi Padre murió por mí, pero como resucitó, está vivo. Yo no soy un huérfano. ¿Sí? El huérfano se queda solo. El Espíritu nos acerca más a la presencia de Dios. Nosotros no estamos solos en este mundo. Hay personas que son muy románticas, volviendo al tema del romanticismo y la emoción, y personas que dicen, si Jesús viniera el día de hoy y pasara por aquí, y me confieso que yo en mi juventud así fui, yo me ponía a pensar y decía, si Jesús estuviera en mi tiempo, en mi era, hubiera vivido en mi era, y pasara y me dijera, sígueme, yo me iba con él. O sea, yo me hubiera parado de la silla y me iba y dejaba todo. No me importa dejar mi casa. ¿Sí? O sea, pero en realidad cuando nosotros vemos que Jesús está aquí el día de hoy con nosotros, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿También es nuestra respuesta así? Porque Jesús te está llamando también el día de hoy. Jesús también te habla a ti, también te está llamando a través de su palabra. ¿Sí? También nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál va a ser tu respuesta a Él el día de hoy? Va a ser, Jesús, espérame. Jesús, no sé. Jesús, sí te quiero mucho, pero realmente no es mi amor de ese estilo. ¿Qué le vamos a decir a Dios? O realmente le vamos a decir, sí, Señor, lo que tú digas. Yo te amo y guardaré tus mandamientos. El huérfano, no estamos huérfanos porque estamos por medio del Espíritu Santo en la presencia de Dios. Un huérfano ha perdido a su proveedor. El Espíritu provee todas las cosas. Un huérfano se queda sin instrucción. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Un huérfano no tiene defensor, pero el Espíritu Santo es un protector, ¿sí? O sea, ¿has visto cuántas veces hemos sido librados del mal? ¿Cuántas personas el día de hoy están muertas? Inclusive, no conozco los detalles, pero sé que en la Ciudad de México, en Iztapalapa, hubo una tragedia, una explosión o algo así. ¿Cuánta gente murió? ¿Y cuántas veces nos pueden pasar cosas así sin que nosotros podamos intervenir? ¿Sí? Platicábamos ahorita antes de llegar a la reunión acerca de las inundaciones. ¿Cuántas personas inclusive en una inundación sin deberla ni temerla van en el carro, llega la corriente y se los lleva? Y nosotros estamos aquí todavía porque nos ha guardado Dios.
Tenemos un protector. No creas que por decir, bueno, yo tengo en mi casa alarma y tú crees que eso te va a guardar. No, es que yo vivo en una zona segura. ¿Tú crees que realmente es segura? No está nadie seguro. Nadie tenemos la vida comprada, es cierto, pero Dios nos guarda todos los días. Dice Jesús, vendré a vosotros. Jesús prometió una vez más ir a sus discípulos, ¿sí? En Juan 14:3 les dice, no lo tenemos ahí, pero es de la semana pasada, es mismo capítulo. Juan 14:3 dice, si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Sí? Jesús promete una vez más en este versículo que estamos viendo, de verso 18, vendré a vosotros, lo repite. ¿Sí? Fue una amplia promesa cumplida por la resurrección, por la llegada del Espíritu y por la promesa de su regreso en persona a esta tierra. ¿Sí? El mundo no me verá más, dice, pero vosotros me veréis. Esto fue en verdad un sentido cuando Jesús resucitó, ¿sí? Cuando ascendió al cielo, se reveló a sus discípulos de una manera real, poderosa después de su partida, ¿sí? Y dice también Jesús, porque vivo yo, vosotros también viviréis. Los discípulos no solo verían a Jesús a través del Espíritu Santo, sino también les dice a los discípulos, porque vivo yo, vosotros también viviréis. O sea, les hace la promesa de la vida eterna, ¿sí? De la vida que traspasa este tiempo. No solamente estamos supuestos o prometidos a vivir en esta tierra, sino también viviremos con Él en la eternidad. Dice, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? Dice la palabra, dice, conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí y yo en vosotros, ¿sí? Por medio del Espíritu Santo conocerían una vida de relación y comunión y unión entre Dios el Padre, el Hijo y el discípulo también, ¿sí? Esta unión marcada por la voluntad de Dios tiene mis mandamientos, ¿sí? Dice, la unión está marcada, dice aquí verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Vuelve Jesús a insistir en el tema de los mandamientos, ¿no? El que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. Fíjate lo que nos está diciendo la palabra de Dios, que el que tiene mis mandamientos, el hombre que ama a Cristo es el que tiene sus mandamientos y los guarda. El tener sus mandamientos es una expresión inusual, y no puede ser igualada con exactitud, pero el significado quiere decir así como tomarlos a lo profundo de mi ser. O sea, dice, el que tiene mis mandamientos, ¿sí? O sea, ¿cómo tener los mandamientos de Cristo en nosotros? Bueno, pues el que tiene quiere decir como Josué, dice que, o como de Samuel, dice que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras que Dios le habló, ¿sí? O sea, ¿cómo no quiere decir precisamente que Samuel o que los demás de la Biblia llegaran a tirar el manuscrito al suelo? No quiere decir que se me cae la Biblia al suelo, sino significa el hecho de guardarlo en mi corazón. Cuando Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, o sea, quiere decir algo parecido como le dice a Josué. O sea, esta palabra la meditarás de día y de noche y la cumplirás. O sea, como diciendo, realmente no es el hecho solamente de abrir la Biblia, de conocerla y dejarla ir. Ahí es como cuando dice en la parábola del sembrador, viene, o sea, se siembra la palabra, pero vienen los pájaros y se la llevan. ¿Qué quiere decir? Que realmente no guardaste la semilla, que realmente la palabra que te habló Dios, la dejaste ir. Y muchas veces yo preguntaría, ¿te acuerdas de los mensajes anteriores que has escuchado aquí en la iglesia? Muy probablemente no, ¿sí? Y no es para hacerte sentir mal, sino aquí la parte importante, porque de hecho se ha dicho que el cerebro humano, cuando tú vienes a una plática, el cerebro humano realmente puede llegar a retener un 20% alrededor de 24 horas, ¿sí? Entonces prácticamente si recordamos si recordamos el título de la semana pasada, ya sería mucho. ¿Me entiendes? Porque realmente tu cerebro no está hecho
para retener mucho. Por eso te pongo el texto aquí en letra, te hago pensar, te hago responder, te platico, ¿sí? Te pregunto, para que de alguna forma te quede un poquito más la palabra en ti. Pero ¿sabías que cuando tú decides estudiar algo por tu propia cuenta, o sea, cuando tú descubres algo por ti mismo, el 80% de ese conocimiento que adquieres se te queda? O sea, la retención de investigar algo y tenerlo en ti va a producir un conocimiento del 80%. ¿Sí? De manera que si yo te digo, para la próxima semana a ti te toca estar aquí en el púlpito, dar el mensaje y me investigas un tema acerca de, no sé, de lo que tú quieras, acerca del nacimiento de Jesús, aquí quiero que me hables acerca de esto. Y vas y tú buscas en tu Biblia acerca del nacimiento de Jesús, vienes, nos lo hablas, al día siguiente casi todos van a olvidar lo que dijiste, pero tú te vas a quedar para toda tu vida con un buen porcentaje de lo que tú investigaste. ¿Qué quiero decir? Que realmente no es el hecho de venir a escuchar. Claro, tenemos que venir. Y yo me conformo con ese 20% que te quede. Pero realmente cuando dice Jesús, el que tiene mis mandamientos, ¿cómo tener los mandamientos de Jesús en mi corazón? Pues bueno, me tiene que interesar abrir la Biblia, me tiene que interesar leerla, me tiene que interesar saber qué dijo Jesús, y no me lo van a enseñar en un domingo. Yo tengo que ir y leer parte por parte de lo que dice los mandamientos. O de menos, pues ya, si no, pues en Google, ahí en el internet le pongo cuáles son los mandamientos de Cristo y me pongo a investigar qué es lo que Jesús mandó. ¿Sí? Que yo te aseguro que muchas cosas las has oído a lo largo de tu vida, pero realmente dice aquí, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Sí? Ya cuando investiguemos empezamos a hacer una partecita. La segunda es guardarlos, ¿verdad? El que me ama, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré, ¿y qué? Me manifestaré a él. Fíjate la gran promesa que Jesús te da. ¿Quieres tener la presencia de Dios? Porque decíamos, terminamos el mensaje de la semana pasada diciendo, ¿alguien se acuerda? No espero que lo acuerden, que se acuerden, pero Juan 14:1. sí, en Juan 14:14, ¿qué decía Juan? Exactamente, el que si pidieran algo en mi nombre, ¿qué dijo? Yo lo haré. Bueno, ya me doy por bien servido. Yo lo haré, ¿verdad? O sea, dice Jesús, si pidieran algo a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Sí? Fíjate lo que dice la palabra, pero después sigue esta parte. O sea, él termina esa parte diciendo, si pidieres algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero también está conectado con esto. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y vendremos, dice, mi Padre será amado por mi Padre, yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo podemos asegurar que podemos pedir algo al Padre y que el Padre nos va a escuchar? Si Él está conmigo, si yo estoy con Él, ¿y cómo puedo saber que Él se goza conmigo? Porque guardo sus mandamientos. ¿Sí? O sea, ahí tenemos como que una conexión completa, ¿verdad? De todo el mensaje que nos está dando Jesús. Dice el verso 22, Jesús le dijo Judas, no el Iscariote. Aquí fíjate cómo de alguna forma entendemos que ya cuando se escribió este evangelio ya había pasado lo de Judas Iscariote, por eso como que le tienen ahí cierta, como diciendo, para que no se confunda con el Judas malo. ¿Verdad? Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Sí? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros? Le dice Judas. E hizo una excelente pregunta. La idea manifestará, hacer revelar, hacer evidente. No era inmediatamente evidente como en su partida. Jesús podía revelarse a sí mismo, a sus discípulos y al mundo, no en general. ¿Sí? Judas había escuchado a Jesús enseñar que toda la tierra vería al Mesías en su gloria. Cuando habló acerca de las señales del fin, Jesús le dice a sus discípulos que todo el ojo
le vería como un trueno, ¿verdad? Que está en la tierra, un relámpago que iba a ser evidente para todos, ¿sí? Y de repente Jesús le dice, oye, pero entonces, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es que te vas a revelar a nosotros, verdad? Las palabras, aquí dice Jesús, el que me ama, dice a nosotros y no al mundo, verso 23. Respondió Jesús, la respuesta de Jesús es, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Te fijas cómo vuelve Jesús a insistir en la misma idea? El que me ama, mi palabra guardará, mi Padre le amará, vendremos a él y haremos morada con él. Vuelve a insistir en la misma idea del amor que se manifiesta ¿cómo? ¿Cómo manifestamos el amor a Dios? Ajá, guardando su palabra, dice. Y luego él dice, el amor es personal, dijo Jesús, el que me ama, no dijo si ustedes me aman. Dice, el que me ama, en singular, porque el amor a Dios debe ser de cada persona. El amor tiene una consideración reverente por las palabras de Jesús. Mi palabra guardará. Mi palabra guardará es más que un mandamiento, ¿verdad? O sea, la palabra de Cristo es un precepto, incluye todos sus dichos, todo lo que él haya dicho en una unidad vital y un todo orgánico. No debemos de ir escogiendo qué es lo que sí me gusta y qué es lo que no. Me gusta mucho cuando Jesús dice que el que se enoja contra su hermano será culpable del juicio. Eso sí, es muy feo, ¿sí? Pero no me gusta tanto cuando dice que no debemos pues no sé, de divorciarnos, ¿verdad? No, eso como que lo del adulterio, eso no me va a gustar mucho de Jesús, entonces eso mejor no lo agarro, ¿sí? Pero me gusta mucho cuando Jesús dice que hipócritas, sí, son unos hipócritas todos estos, ¿sí? Pero no me gusta tanto cuando Jesús dice de perdonar, porque pues tampoco conmigo no va mucho eso del perdón, ¿sí me entiendes? O sea, no es la parte donde yo digo, me gusta esto y esto no. O sea, voy a empezar a seleccionar qué palabras de Jesús sí guardo y qué palabras no. O qué palabras son las que más me convienen y las que no me convienen. No, sino realmente dice Jesús, mi palabra guardará. Como dijimos en el verso anterior, el que tiene mi palabra. O sea, ¿cómo tiene su palabra? La guardó, la atesoró, la creyó, la aprendió, la hizo parte de sí mismo, se la comió, en otras palabras, como la Biblia lo enseña. La palabra que habéis oído, dice Jesús, siguiente versículo, el que no me ama no guarda mis palabras. La palabra que habéis oído no es mía. Vuelve Jesús a hacer énfasis. Esto no es mío, por decir, no es humano, sino del Padre que me envió. La palabra es divina, la palabra es santa, la palabra va más allá de esta tierra, ¿sí? Y también aquí vuelve a enfatizar su dependencia y sumisión al Padre, declaró abiertamente ambas cosas como su igualdad con el Padre. O sea, aquí cuando él dice, no es mía, no es que diga, no es de Dios, sino él dice, esto no es de un hombre. O sea, Jesús hablando en su calidad de hombre. O sea, esto es algo divino. ¿Pero de quién era la palabra? Del Padre. ¿Pero quién la dijo? Jesús. Entonces, es una unidad, ¿sí me explico? O sea, realmente Jesús nos está dando a entender, no es del hombre, es divina, pero es mía, entonces yo soy divino, ¿sí? O sea, tenemos que entenderlo de esa manera. Al partir Jesús entrega los regalos de Dios, verso 25. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y los enseñará todas las cosas y os recordará lo que os he dicho, ¿sí? O sea, el Padre dice que va a enviar en su nombre ¿a quién? ¿A quién? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Y realmente dice que los méritos y la naturaleza del carácter de Jesús estarían en el Espíritu Santo. El discípulo no tiene que pedir al Espíritu Santo por sus propios medios, sino se pueden recibir el Espíritu Santo por los medios de Jesús. O sea, tú puedes tener la presencia de Dios en tu corazón, no porque tú califiques, ¿sí? A veces nos dicen, bueno, para recibir el Espíritu Santo usted tiene que hacer esta serie de cosas, tiene que cumplir con esto y esto y esto.
realmente no es porque tú seas muy bueno o porque tú lo merezcas tanto, sino porque Dios, esa fue parte de su regalo que nos dio con la muerte en la cruz. Si Jesús murió por ti, si tú crees que Jesús vino por ti, murió por ti, entonces tienes el regalo de poder ser parte del Espíritu Santo en tu corazón. ¿Sí? El maravilloso ejemplo de la verdad de la Trinidad tejida sobre la tela del Nuevo Testamento. Revela al Padre, envía a su Hijo, y el Hijo envía al Espíritu Santo a la tierra, ¿verdad? El Espíritu Santo es una designación característica encontrada a lo largo del Nuevo Testamento. Dice aquí, los enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. El Espíritu Santo enseñaría a los discípulos lo que necesitaban hacer, ¿sí? Y haría una continuación de su obra, ¿sí? O sea, ya no iba a decir nada más. Por eso decimos que la Biblia está completa. La Biblia ya no hay que añadirle más palabras. Hay personas que dicen, no, es que, y también hay muchas iglesias que agarran este tipo de situaciones. Empiezan a predicar el mensaje del domingo y dicen, yo quiero predicar esto porque soñé. O sea, ¿debo de basar mi predicación en un sueño? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, no, es que yo soñé y esto es algo muy importante, Dios me lo dijo. ¿Debería yo de basar mi mensaje en un sueño? ¿Por qué? O una profecía. Alguien puede decir una profecía, tiene un don de profecía, da una profecía y basamos la enseñanza en base a esa profecía. ¿Debo hacer eso? ¿Por qué? Porque la escritura ya está completa, ¿verdad? O sea, la Biblia debe de ser la base de nuestro mensaje, de nuestra enseñanza. No podemos basarnos en la revelación de alguna persona, aunque pudiera venir de Dios, aunque Dios habla que pues habría gente que iba a soñar, habrá gente que puede profetizar, sí, pero la enseñanza tiene que partir, tiene que venir de la escritura, porque la escritura está completa. La escritura no le vas a añadir, ya no le vas a sumar. Dice el Espíritu Santo, dice qué es lo que va a hacer, os enseñará todas las cosas y os qué. Ajá, o sea, Él recordará, Él nos hará recordar lo que Jesús ya dijo, pero si ya lo dijo, entonces debe de estar en la Biblia, ¿verdad? Entonces, si Dios me está trayendo un sueño, bueno, pues ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Buscar en la palabra dónde está ese sustento y entonces sí decimos, bueno, vamos a hablar acerca de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? O sea, primero la palabra y después lo demás, ¿sí? Entonces, la palabra de Dios nos dice que hay algo para cada creyente. El Espíritu Santo nos enseña y nos recuerda la palabra de Dios, ¿sí? Es el cumplimiento de esta promesa a los apóstoles que los hizo testigos para que pudieran hablar acerca de la palabra de Dios. Dice Jesús en el verso que sigue, ya vamos a terminar, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no se la doy como el mundo la da. Fíjate lo que dice aquí, este texto también es muy famoso, ¿verdad? Pero aquí tiene una parte importante. O sea, no sé si has visto, pero los judíos es muy común que ellos desean la paz, ¿verdad? ¿Cómo dicen los judíos? Shalom, exactamente. Es shalom. ¿Sí? ¿Y qué es shalom? ¿Qué significa shalom? ¿Mm? Te desean la paz, o sea, sea la paz contigo, ¿sí? Sea la paz con ustedes. Entonces, cuando en realidad era una costumbre desear la paz, ¿sí? O sea, inclusive había personas, o hasta el día de hoy es como decir que te vaya bien, cuando tú te despides de una persona, que te vaya bien, ¿sí? Que Dios te bendiga, ¿sí? O sea, que te vaya bien. Digamos, si vamos ahí rápidamente, puedes ir a Lucas 7:50. Si no, yo te lo leo aquí. Lucas 7, en el verso 50. Es Jesús con la mujer. Dice, pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? O sea,
como vete tranquila, ¿sí? Y también podemos ver otro ejemplo en la Biblia, en Hechos 16:36. Hechos 16:36. Dice, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Sí? O sea, ya te puedes ir en paz. ¿Sí? Pero fíjate lo que Jesús dice aquí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. O sea, ¿de qué es lo que les está diciendo aquí Jesús? Cuando alguien en la cultura decía paz al partir, lo decían sin ningún significado en especial. Era como alguien decía, pues que te vaya bien, ¿sí? Pero en realidad, cuando Jesús le dice, quiero que sepas que la paz te dejo, no fue una manera casual y vacía como cualquiera decía, sino realmente Jesús no tenía una herencia, por decirlo así, de fortuna monetaria para dejar a sus seguidores en una última voluntad o testamento. Sin embargo, Jesús les dio dos cosas más grandes que cualquier sistema monetario, cualquier fortuna de esta tierra. Él les deja la presencia del Espíritu Santo, o sea, su propia presencia, y también les dice su confiado amor, el poder del Espíritu Santo y la paz del mismo Jesús. ¿Sí? O sea, mi paz os dejo y mi paz os doy. ¿Sí? O sea, no nada más te estoy diciendo que te vaya bien, ya me voy, adiós. No, le está diciendo Jesús, mi paz se queda contigo, mi presencia se queda contigo, mi poder será contigo. ¿Sí? Mi paz os dejo, mi paz os doy. Él describió cuidadosamente la paz como mi paz. Su paz era un corazón tranquilo, sin temor, a pesar de todo el sufrimiento y conflicto que tenía por delante. ¿Sí? En la palabra, la paz no significa ausencia de problemas, significa lo que ayuda a que se haga un grande bien. La paz que nos ofrece el mundo es una paz de escape. La paz que viene realmente de parte de Dios es una paz que resuelve toda situación de ansiedad, de intranquilidad, de temor, ¿verdad? O sea, Dios nos da la seguridad que todo va a estar bien, ¿sí? No se turbe vuestro corazón. Jesús regresó al tema en Juan 14 y les dice, no se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. ¿Sí? ¿Cuántas veces dice Dios en la Biblia, no temáis? ¿Alguien sabe? Muchas, muchas veces, pero ¿cuántas veces? Parece coincidencia, aunque 365 veces parecía que Dios nos dice por un día, cada día del año, nos dice una vez en la Biblia, cada vez, no tengas miedo, no temáis, ¿sí? Y fíjate lo que dice Jesús, siguiente versículo, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, se había regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Como que los discípulos no entendían del todo el hecho de que Jesús se iba, pero Jesús les dice, les conviene, ¿verdad? Verso 29. Ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Verso 30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Fíjate cómo Jesús sigue adelante voluntariamente, no como alguien que es abrumado por Satanás. O sea, aquí hay algo muy importante que Jesús de alguna manera nos deja entender. O sea, yo voy hacia adelante y no me importa quién es el diablo, ¿sí? O sea, Jesús declara la victoria sobre el mundo. El príncipe de este mundo no tiene poder sobre él. Él afirma su autoridad divina y su obediencia a los mandamientos del Padre es un acto de amor público del discípulo hacia Dios. Y él dice, ya no hablaré mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo. Y dice, él nada tiene en mí. A pesar de que Jesús sabía que iba a sufrir, que iba a padecer y que el diablo se iba a regocijar, él ya sabía que el diablo estaba vencido. Él ya sabía que el diablo iba a estar separado de los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso también les dice
en el siguiente versículo, dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. A este punto, Jesús y sus discípulos dejaron la mesa lentamente y se abrieron paso hacia el huerto de Getsemaní. Algunos piensan que si todavía nos quedan, porque este es el capítulo 14, queda el capítulo 15, 16 y 17. Algunas personas dicen, bueno, pues a lo mejor todavía iban platicando rumbo al huerto y demás, pero finalmente Jesús no podía dejarlos irse solos. Jesús los amaba demasiado para eso y ellos no podían abandonarlo como pronto lo harían, pero para él era imposible abandonarlos. O sea, como que Jesús dice, estas son las últimas palabras que puedo hablar con ellos, voy a aprovechar cada segundo. Ya para este momento, obviamente, ya había salido Judas, el que lo iba a traicionar, ya estaba en marcha el momento en el que Jesús iba a morir, pero Jesús estaba todavía hablando muchas palabras de gran significado para los discípulos. Ya le podemos apagar. ¿Qué podemos entender el día de hoy o qué podríamos decir que son los puntos más clave de este tema que hemos visto el día de hoy? Pues número uno, la promesa del Espíritu Santo, ¿sí? O sea, Jesús promete el Espíritu Santo, que no es algo que solamente algunos puedan tener, sino el Espíritu Santo es una promesa para todos los que estamos presentes, ¿sí? La paz que viene de Jesús, solamente la paz que el mundo no te da. El mundo te puede dar paz momentánea, paz química en un cigarro, en una droga, en un alcohol, en un videojuego, en un baile, pero esa paz no sirve, es una paz que no da la vida eterna. Entonces la paz viene de Jesús, la paz verdadera es de Dios. La obediencia, número 3, como manifestación de amor. Aprendemos que no podemos tener comunión con el Padre si no hay obediencia, ¿sí? O sea, esas personas que dicen, yo amo mucho a Dios, yo le pongo su altar acá a Dios y yo en mi carro dice, Dios guarda mi camino y yo a todo mundo le digo que amo a Dios. Si tú no guardas la palabra de Cristo, no amas a Dios, ¿sí? Hay que tenerlo bien aprendido. La relación entre Jesús, el Padre y el creyente. Aprendimos mucho acerca de que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, uno solo son y vienen a morar en nuestro corazón. Y la victoria sobre el mundo. Jesús declara que Satanás está vencido, no tiene parte con él y él va hacia adelante en victoria. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie para terminar el mensaje. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que has enviado a este mundo para morar en nuestro corazón. Queremos ser parte de este regalo, Señor. Tú moriste en la cruz, sufriste el Calvario por amor a nosotros, Señor. La culpa está pagada, el precio ha sido cubierto, Señor. Queremos vivir conforme a tu evangelio, queremos vivir conforme a tus mandamientos, queremos cumplir la ley, Señor, porque tu palabra es clara y tú nos pides que seamos buenos ciudadanos y también ciudadanos mayormente. Dice tu palabra que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Padre, que realmente podamos ser perfectos como tú eres perfecto. Y esto no de nosotros, sino por el Espíritu Santo. Gracias por tu amor, por tu palabra. Y te pedimos que sigas con nosotros en nuestro corazón en esta semana, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Podemos tomar asiento. Ya estamos terminando con el mensaje de la palabra y estaremos transmitiendo el próximo domingo. Que Dios les bendiga.